Imaginaos que una población como Alcalá de Guadaira, que está pegadita a Sevilla, amaneciera pues con todos sus habitantes sin empleo, en el paro. O Sanlúcar de Barrameda, también, todos sus habitantes en el paro. ¿Os imagináis que eso puede pasar? Bueno, pues algo así ha ocurrido, porque esta mañana nos desayunábamos con las nuevas cifras del paro. 60.000 personas casi, 59.536 personas en noviembre, más del doble que en noviembre del 2010, están en el paro. Más gente con problemas, más gente que se viene a sumar a una situación que ya decíamos hace días que era insostenible. La cifra sigue subiendo. Buenas noches, Andalucía. Esto es Andalucía a debate. Juan Carlos Jiménez. Buenas noches, por decir algo, porque con estos datos, pues imagínate qué se puede decir. El cuarto mes consecutivo que sube el paro en estas dimensiones. Estabas hablando de poblaciones como Alcalá de Guadaira o Sanlúcar de Barrameda, pero incluidos mujeres, ancianos, niños, bebés de pecho, todos. Es terrible. La situación en la que han dejado a este país ya no lo conoce ni la madre que lo parió. Como diría aquel. Muy buenas noches, Antonio Barreda. Buenas noches. Yo les diría que, no parafraseando Mao Zedong, pero al revés, no es el gran salto hacia adelante, sino el gran salto hacia detrás. Y esta es la herencia de Zapatero, una herencia que gracias a Dios ya no está, y que he leído últimamente en los confidenciales que estaba pidiendo un título a la Casa Real, que él quería tener un título, y eso lo daría. Yo daría el Duque del Paro. Directamente. Firmado por don Juan Carlos, el Duque del Paro. Miguel Velasco, compañero. Buenas noches, Agustín. ¿Cómo estás? Como decía Juan Carlos, por decir algo. Por decir algo, sí. Pues te diría que fluctúo entre la expectativa, el pánico, la incertidumbre y, evidentemente, después de conocer estas cifras, me invitan más a pensar en el pánico y en cuestiones terribles, porque desde luego más del doble del paro respecto al año pasado, que ya pensábamos que era terrible. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Evidentemente esto hay que ponerle freno. Hay que actuar ya. José Manuel Silva. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues igual que los compañeros, el país lleva ya mucho tiempo desangrándose. Ya la sangre en forma de paro sale a borbotones y es necesario un torniquete pronto. Es muy urgente. Es muy urgente. Bueno, pues eso, imaginaos eso, Alcalá de Guadaira o Sanlúcar de Barrameda, cualquier población de 60.000 habitantes que tenemos en nuestra comunidad andaluza, pues todos sus habitantes, como decía Juan Carlos, desde el anciano al recién nacido, todos están en el paro, desde esta mañana que conocíamos la cifra. Más gente a sufrir, más gente a necesitar de donde no hay ya prácticamente nada. Vamos a hablar inmediatamente de este tema, pero antes dejadme que comente algunos mails que nos han llegado y que tienen que ver, por ejemplo, hay uno aquí que, bueno, voy a empezar por uno cortito, que dice Enrique Soria Medina, nos dice que la viabilidad de Europa pasa por el euro. Si fenece, nos acarree, pone, el derrumbe de la UE, víctima de la dictadura de los mercados. Ojo al parche y no miremos para otro lado, nos jugamos mucho. Bueno, eso es correcto, ¿no? Es esa reflexión, ese pensamiento en voz alta. Dice Domingo Carrasco Vázquez, ya era hora, supongo, de que una televisión defendiera la verdad y la honestidad en Andalucía. Gracias y ánimo, estamos con vosotros. Y hay algo aquí, Antonio, que me gustaría que tú, que estás más ducho en este tema, nos dicen enhorabuena, felicidades por el programa, y era hora de que alguien contara las cosas que están pasando en nuestra tierra después de mucho tiempo. Y siempre con el miedo y la amenaza, como decía cierto personaje, el que se mueve no sale en la foto. Yo cuando veo la otra me da pena y me parece una televisión muy pobre en contenidos de información de interés. En cambio, si hace pedagogía solo para los intereses de unas siglas, me recuerda al nodo. Os daría las gracias y me gustaría que me dedicarais unos minutos al tema de la ETCOT. En mi opinión, siguen utilizando estos programas con fondos europeos políticamente sin tener en cuenta las dificultades en algunos municipios que también se lo merecen. Sospecho que el inicio de estos programas para este año en algunas provincias se va a dilatar en el tiempo lo más próximo para que coincidan con las elecciones andaluzas y seguir manipulando. Un saludo y seguir contando la verdad. Contamos con vosotros. Dice, para trabajar en estos programas, los programas, Antonio, se refiere a... son los programas de...
los talleres. Las cuatro talleres. Esas, escuelas talleres. Y para trabajar en estos programas, como no tengas un amigo o pariente en el SAE, o seas del régimen, es imposible trabajar. Antonio, acláranos esto. Pues la historia es que me imagino que lo que hacen es como hacer una oferta pública y con un baremo. Sí. Y si tú en el baremo pones que la entrevista vale 8 puntos, pues ahí tienes claro ya a quién el tribunal de selección seleccionará. Ya, perfecto. Bueno, y ya el último. Que Hola, no es que sea ilegal, es justo, pero la legalidad está entre comillas. Vale. Hola Agustín, me gusta mucho tu programa. Agustín, los socialistas se gastan 9 millones de euros en móviles y ahora los trabajadores de la construcción les exigen un curso de riesgos laborales de 20 horas con un coste de 80 euros, que además tienen que pagarlos los trabajadores, porque dicen los sindicatos que no reciben subvención. Ahora le exige a este gremio cómo está la cosa y el paro que existe entre los trabajadores de la construcción. Es de vergüenza. Y por lo visto estaba aprobado desde septiembre del 2007, pero ahora obligan a tenerlo, pero solo para recaudar y del sector más débil. Coméntalo, Agustín, y que se entere todo el mundo. Gracias y un saludo. Pepi Pérez Chamorro. Supongo que, Pepi, pues tendrás a tu marido en la construcción y será el protagonista de este caso. O la propia Pepi, no también, a lo mejor puede Sí, ser. pero bueno. Pero es más normal. Pero es sí, importante vamos. que los trabajadores tengan conciencia de Oye, que no es la un pensamiento prevención de machista, riesgo, ¿eh? Yo me he No, quedado no, ahora no, lo digo porque... Yo estoy no, seguro que no. Pepi está escribiendo por su La marido. cantidad de No, pero es que, muertos Agustín, que se han hemos incorporado sufrido, muchas mujeres al sector de la construcción cuando había empleo en la construcción, no ahora. y la en este cantidad de momento. muertos que había en la construcción fue brutal. Sí. Entonces hay que concienciar a los trabajadores que utilicen los medios, que muchos trabajadores no usan los amarres, no usan los guantes, no usan las medidas de protección. Entonces hay que concienciar a los trabajadores que la medida de protección es un beneficio para su cuerpo, para su salud. ¿Y los 80 euros? Los 80 euros es lo que llamamos nosotros el impuesto revolucionario. ¿De quién? Pues hay la Junta de Andalucía, me imagino, o la Administración en este caso, Pero- te obligará, ¿no? Es que yo Según creo, ella, Antonio, que eso es lo que denuncia esta señora, me da la impresión. Que se le obliga a hacer Aunque, curso. pues, para que lo sepan los Pero paga espectadores, ella. es que Agustín no nos adelanta lo que dicen los correos electrónicos, nos lo suelta aquí y aquí tenemos que contestarlo. Claro, pero lo O sea, bonito, ¿no? pero sospecho, nos Juan pone a Carlos, prueba, ¿qué pasa? nos hace un test psicotécnico pero, todas a ver, las noches. pero todas tú las noches dudas de tus nos- posibilidades, porque yo no dudo ninguna. Estoy reivindicando de vosotros, estáis me- preparadísimos. Bueno, Claro. lo que decía, yo creo que lo que dice la señora y lo que denuncia es precisamente no es que no tengan una formación de prevención de riesgo, no es que no sean, como tú dices perfectamente, importante tener las medidas de riesgo laborales y las medidas de prevención. No, lo que denuncia es que la obliguen o los obliguen a pagar 80 euros y que además por lo visto es una medida adoptada en el 2007, 2007. que nunca se ha pedido y se está pidiendo ahora. Bueno, es más increíble Eso que es lo eso que incluso- eso es lo que entiendo yo que Porque realmente dicen denuncia. que los sindicatos no reciben subvención. Esa es la cuestión, De que hemos esa es la hablado aquí en el segunda- programa. claro, esa es la Hombre, que segunda los parte. sindicatos no reciben subvención cuando aquí ya hemos contado que va 9,7, que no se me Esa es olvida. la última. El último pago. El último. 9,7. pero más en allá- total van más- 100 y pico millones de euros. Más allá no, incluso no, de eso, Agustín, es que es cierto que los sindicatos, que yo sepa, en los últimos años han tenido decenas de planes subvencionados precisamente de prevención de riesgos laborales. Es lo que no se Además, explica. Hay una Es lo que no se fundación, explica. la fundación que tiene inicio precisamente con las empresas constructoras. Claro. Los sindicatos donde precisamente están para dar cursos de prevención de riesgos Efectivamente. laborales. Efectivamente. Oye, ya el último. Buenas noches, mi nombre es Pepa y vivo en Málaga. Encontré, fijaos, esto es muy curioso, encontré vuestro canal la pasada semana por casualidad. Descubrir este programa me hizo sentir sensaciones extrañas. En lo que respecta al Estado, desde el comienzo de la democracia hemos convivido con voces amigas y discordantes del poder. Pero en Andalucía, eso ha sido impensable. Por eso tengo sentimientos encontrados. Alegría por saber que contamos con un medio que nos sirve de altavoz a cientos de miles de andaluces desencantados y una profunda tristeza al comprobar el silencio al que, y pone entre paréntesis, democráticamente nos han tenido sometidos esta demo-dura, en vez de democracia, demo dura, de 30 años de socialismo en nuestra tierra. Gracias por estar ahí y ánimo. Pepa, un beso enorme. Muchas gracias. Vale, y después hay una persona, esto lo has visto antes, este te lo he enseñado, justamente. Coméntalo único tú, que me ha coméntalo tú. enseñado. No, y el otro también lo has visto. Bueno. Pasa que va siempre con prisa, Juan Carlos. A los demás no nos enseña nada, ¿eh? Que Venga, no, sepa le- público. Que te- a- pero bueno, Agustín. Antonio, ¿cómo puedes decir que yo no te enseño a ti? Toma, Dime, Agustín, léelo ¿qué tú, hago? anda, léelo ¿Sí? tú y le comentamos. Fijaos, alguien que me gusta que pongáis el nombre, por Dios, ponedme el nombre y de dónde lo hacéis, porque ponéis el correo nada más y este ha puesto yo mismo, pone yo mismo, que es su dirección. Yo mismo de No, Irene. no, pone además, este tiene que haber sacado buena nota en latín, porque alea jacta es, la suerte está echada, ¿vale? Es lo que dice nuestro amigo. Bueno, dice, me gustaría que debatierais, entre otros, los siguientes temas. El plantón de Griñal en la final de la Copa Davis.
Bueno, eso es curioso, ¿eh? Una metedura de pata, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, absolutamente, no sé, me pregunto. Todo lo que yo no haga, cuando digo sí, no, es y no porque me quiero que pertenezca a mí, participen ellos. no existe. Bueno, O aparte... sea, es la visión del Partido Socialista en Andalucía durante estos 30 años. Que todo lo que yo no haga, yo no ejecute, yo no publicite, no existe o debe de ser ensombreado. Sí, pero Antonio, primero, ha estado en contra del tema de la Copa Davis desde el primer momento. Acordaros de que incluso previamente le habían dado al ayuntamiento, cuando lo gobernaba el PSOE, al ayuntamiento de Sevilla, le habían dado unas subvenciones para otras cosas menores, relacionadas con el tenis, quiero decir, pero menores. También se hizo una Copa Davis ahí en Sevilla, que hubo una polémica enorme con la cubierta, que se encontró parte de una chutarrería. Sí, bueno, eso es más antiguo, pero que te quiero decir que ahora mismo, en este momento, no ha querido saber nada de eso, pero ya claro, O sea, llega el colmo de la descortesía, cuando ya llega el rey y encima no va. No, y además, Bueno, si no ¿Qué han intenta hacer equivocado... daño a quién? ¿A Zoido, a Sevilla, a Andalucía? Carlos Herrera lo escribía hoy en un artículo y decía que le ha querido dar una patada a Zoido en el culo del rey. ¿Mariano Rajoy va a ir? Hombre, la historia es que es una deslealtad institucional, ya que él en su discurso, cuando terminan las elecciones, prometió una lealtad al gobierno de Rajoy. Está claro que ya está empezando a resquebrajar esa lealtad. Está claro. Pero decía, perdón por concluir, Agustín, si no ando equivocado, el problema que tenía de agenda era por una cuestión de partido, con lo cual la cosa todavía es menos decorosa, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el tema del alcalde de Santa Fe, Juan Carlos. Pues sí, el tema del alcalde de Santa Fe. Es que no nos da tiempo, aunque parezca mentira, a tratar todos los temas. Leo esto, mira. Hay muchos temas. El tema del alcalde de Santa Fe y su intento de compra de una concejala tránsfuga que iba a votar a favor de bajarle el sueldo al alcalde. Efectivamente, es una cuestión que en el Ayuntamiento de Santa Fe de Granada, que efectivamente ha habido un caso de conocido y que intento de compra, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya hablaremos de una concejala en concreto. Vale. ¿Por qué Interior, nos pregunta Alea Yactaes, por qué Interior ha cesado al jefe de Audico, que ayer lo hablamos, ¿no? Lo hablamos de Sevilla, exactamente. Que investigaba los negocios del hijo de Chávez? Pues parece que porque, bueno, lo habéis publicado, Pedro Tena publicó algo también. Parece ser que había quejas insistentes por parte del propio Chávez de las investigaciones. En fin, este señor, el jefe del Audico, sí era competente y efectivo hacía 2 años cuando llegó allá a ese puesto para normalizar la situación del Audico, y a los 2 años, cuando se ha caracterizado por algunas investigaciones que tenían que ver el entorno de Chávez y el entorno del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía, parece que ahora a los 2 años ya no es el más idóneo. Era demasiado bueno. ¿O no? En Bahía Competitiva es una de las investigaciones que tenía abierta. Efectivamente, que afecta. A ver qué dicen los sindicatos policiales, ¿no? Y no, ya han hablado. Ya han protestado. También este señor dice, también hemos hablado de este tema, porque el sobrino de Chávez, que está condenado por tocamientos a 2 menores y tal, ha cumplido solo 3 semanas de una pena de 3 años de cárcel. Sí, eso lo hemos comentado también. Efectivamente parece un caso de favoritismo, porque además no se habían dado ninguna de las condiciones habituales para que se les aplique el 3er grado, ni siquiera el tema de indemnizar a las víctimas, bueno, indemnizar a las víctimas, que en este caso es de chiste, porque creo que era una indemnización, creo recordar, que de 18.000 euros y había abonado solo 30 euros, o sea que es una verdadera ridiculez. Pero además estamos hablando además de un delito, porque este es un delito ya condenado, lógicamente, con prisión, con pena de prisión, pues además encima era un delito de escándalo público, pero que era un caso de abuso a menores. Y por último nos habla también del alcalde de Valverde del Camino, que ya hablamos, lo comentamos aquí el otro día, que se gastó 3.685 euros en un burdel de Sevilla con la tarjeta Visa del ayuntamiento. Es que ayer, este mail nos lo escribieron ayer a las 8. Claro. Empezamos a 8:30. Sí, pero yo me pregunto muchas veces, ¿dónde está la Fiscalía en estos casos? ¿Dónde está la Fiscalía? Cuando se ha usado dinero público para determinadas actuaciones a título personal. Aunque se devuelva a posteriori. Pero en principio, cuando se paga con dinero público. Es que es completamente comprensible que pues salga efectivamente, como ha salido Javier Arena en este tema, diciendo que va a eliminar
en el caso de las administraciones en las que el gobierno tenga algo que ver el PP, va a eliminar todas las tarjetas de crédito y me parece completamente razonable. Claro. Es que yo particularmente no entiendo qué necesidad hay de tener tarjetas de crédito, ni Visa Platino, ni Visa Oro, ni las que sea, para hacer todo para hacer el gasto que sea, el gasto por muy justificadísimo que sea, que obviamente irse a una casa del enocinio, creo que se llama los daneses, que es por donde nos hemos enterado toda la historia, pues evidentemente para eso no está justificada ningún tipo de tarjeta municipal, lógicamente. Bueno, Es histórico, en fin. los daneses históricos. Empezamos hablando ¿no? de Alcalá de Guadaira y de Sanlúcar de Barrameda. Que no os asusten los amigos de Alcalá de Guadaira ni de Sanlúcar de Barrameda, porque en los dos sitios se está fenomenal y todo el mundo está bien. Dentro de lo que se puede llamar estar bien, ¿no? No ha pasado nada especial, pero lo tomamos como ejemplo porque son dos poblaciones de la comunidad andaluza en las que sus habitantes rondan el número de 60.000. Bueno, pues 59.000, casi 60.000 son las personas que han engrosado las cifras del paro. Esta misma mañana nos enteramos de esta noticia. Almudena, cuando quieras. Sube el paro por cuarto mes consecutivo y suma 59.536 desempleados más en noviembre, un aumento del 1,3% con respecto a octubre y que se sitúa el total de personas sin empleo en 4.420.000. En el último año el paro se ha incrementado en el 7,5% según los datos del Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, la afiliación a la Seguridad Social no ha dejado de decaer y este mes el descenso roza los 112.000 cotizantes. A excepción de la agricultura, donde el paro bajó en 2.571 personas, el desempleo aumenta en todos los sectores, especialmente en el de servicios, con casi 50.000 personas, seguido de la construcción, con 5.770, y la industria, con casi 4.000 menos. Las expectativas para esta Navidad no son optimistas. Antes de la crisis, los más jóvenes buscaban trabajo en esas fechas para sacarse un dinero extra. Ahora son los parados de larga duración, padres y madres de familia, los que ven esta época la oportunidad de dar un balón de oxígeno a su maltrecha economía. Juan Carlos. Pues estos son los resultados de la desastrosa política económica de Zapatero. Es la realidad. ¿Problema de esta realidad? Que una realidad que nos acompañará todavía durante bastante tiempo, desgraciadamente, porque todas las previsiones económicas que estamos viendo de todos los analistas económicos nacionales o internacionales, lo que nos siguen diciendo es que la economía española y andaluza en concreto está tan extraordinariamente deteriorada que va a seguir produciendo paro todavía a lo largo de todo el año 2012. Y solamente algunas se aventuran a considerar la posibilidad de que en el 2013 se contenga esta sangría, efectivamente, esta sangría, porque esto es terrible. Tenemos al enfermo en la UBI, en el quirófano, con una herida abierta y que se nos muere, que estamos, como siempre estoy diciendo, en una situación de emergencia nacional. No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que se ha llegado a esta situación por muchísimas razones, pero entre otras se ha actuado mal y tarde. O sea, hemos tenido unas elecciones hace poco que, a mi juicio, deberían haber tenido lugar hace mucho más tiempo, haberse adelantado, no haber tenido una precampaña tan enormemente larga. O sea, desde Europa y organismos internacionales nos estaban diciendo cambio, cambio, cambio. Y el cambio, bueno, realmente ha llegado, afortunadamente con mayoría absoluta, donde se va a poder ejercer de una manera más efectiva las medidas, y sobre todo un gobierno anterior que quizás no ha sabido consensuar, unir sindicatos, patronal y sacar adelante una reforma laboral tan enquilosada, tan rígida, que ya lo comentamos hace una semana en este mismo plató, y que finalmente parece que en la última reunión que tuvo Rajoy con patronal y sindicatos, se ve, han puesto una fecha ahí para Reyes, de que se puede sacar algo, ¿no? Y yo desearía que esa reforma laboral saliera consensuada entre todos los agentes sociales, y bueno, y si no es así, finalmente hay un gobierno que puede ejercerla de manera absoluta, ¿no? Y tajante. Yo soy más escéptico. Yo invito a pensar que el consenso está bien, pero no siempre, depende a qué precio. Hombre, por supuesto. Depende a qué precio. Entonces, lo que sí me parece algo más positivo es que con consenso o sin él se va a actuar, y que evidentemente la reforma esperemos que definitivamente acierte, porque reforma Zapatero también hizo, el gobierno Zapatero hizo una recientemente y los resultados los seguimos viendo. Y sobre todo lo que decía Juan Carlos, el problema de esta locomotora del paro es que
aún hay que ponerle freno, pero la inercia todavía nos va a llevar mucho más allá. Todavía tiene, desgraciadamente, Va muy recorrido. lanzada, ¿verdad? Claro. Va demasiado lanzada. Entonces, lo que esperemos es que se le empiecen a poner ya definitivamente frenos a esta locomotora del paro, porque ya digo que la inercia en cualquier caso, como ya está diciendo el futuro gobierno, no va a detener la locomotora inmediatamente, pero sí al menos que empecemos a ver que va a cambiar de vía y que desde luego la inercia se detenga cuanto antes. Hay un bucle que ya viene siendo histórico en España, que es que cuando el gobierno del Partido Socialista deja a España como un erial, la seguridad social con telarañas, las oficinas del INEM o del SAE con unas colas enormes, y cuando llega el Partido Popular tiene que solucionar todos los problemas que ha venido generando el Partido Socialista en sus legislaturas. Tuvo que pagar cuando llega Javier Herrera no hay dinero para pagar las pensiones, tiene que hacer un pacto de pensiones y logra pagar las pensiones. El Partido Popular fabrica 5 millones de puestos de trabajo que el Partido Socialista ha destruido. O sea que la herencia del duque del paro, que es Zapatero, porque ya que quiere un título se lo vamos a dar, el duque del paro, pues es una herencia unido con la reforma laboral que comentas, que él hizo en verano, que es demencial, que es que ya no existe que la concatenación de contratos llena de fijeza, sino que tú puedes estar eventualmente trabajando durante 20 o 30 años en una empresa. Eso significa, y sobre todo si no cuadramos las jornadas y horarios de los trabajadores, que a la gente le va a faltar muchísimos años o muchísimo tiempo de cotización a la Seguridad Social cuando llega a los 67 años para tener garantizada una pensión. Que es que ya estamos hablando de que las pensiones en España están en riesgo debido a estas historias que el gobierno socialista nos ha venido haciendo y nos ha venido manipulando en las reformas laborales, y nos encontramos con que esta serie de nuevos jóvenes que con un paro del 50% que se incorporarán al mercado laboral van a tener gravísimos problemas para poder cobrar una pensión, ¿eh? Vamos, si me permitís un segundito, estaba rescatando unas declaraciones del consejero Recio de ayer, porque hablamos muchas veces, ahora mismo estábamos hablando del gobierno Zapatero, pero me parece de lo más oportuno. Dice el titular, Recio reconoce que la hecatombe mundial con la crisis ha empañado el deseo de pleno empleo de la Junta. O sea, el titular te lo está diciendo absolutamente todo de lo que es todavía, titular de ayer, titular de ayer. Estamos hablando todavía de hecatombe mundial y todavía de pleno empleo. Bueno, eso es solamente un irresponsable, lo puedo decir. Insisto, es de ayer, no hemos rescatado un titular de hace 3 años. Mira, ¿qué se le puede decir a ese señor? Que es un incompetente, que es un absurdo y que es un irresponsable, efectivamente. O sea, que hemos tenido de responsables públicos, estamos teniendo todavía a irresponsables. Perfecto, son irresponsables públicos, no son responsables públicos. Vamos a ver, tuvimos la crisis de Lehman Brothers, la crisis financiera mundial. Nadie la vio aquí en España. Y los que la veían y denunciaban algo eran antipatriotas y eran de todo tipo de fascistas. Están poniendo palos en las ruedas. Estamos hablando de hace años, Estamos hablando prácticamente de esta segunda legislatura de Zapatero, toda 2007, completa. 2008, estamos hablando, ¿vale? 2008. Bien. Ya se han hecho esta película de la crisis de Lehman Brothers. Bueno, ese es todo el principio de la crisis financiera, que aquí ni se olió. Después hemos tenido, como consecuencia de eso, lógicamente, una crisis económica general. Aquí particularmente perjudicada por los sistemas productivos de España. Tampoco se quiso ver. Al contrario, era ya la época en la que ya había brotes verdes. Después estamos teniendo y viviendo en este momento, afortunadamente con un pequeño alivio en los últimos días, la crisis de las deudas soberanas, la crisis de la prima de riesgo. Aquí no han visto ninguna, es que no se han enterado de ninguna, y si alguien denunciaba solamente, enunciaba públicamente estas situaciones, era eso, un fascista, un ultramontano y un antipatriota. Claro, ¿qué vamos a tener? Muchísimo paro. Una economía rota. Juan Carlos, hay una cosa fundamental en estos datos del paro, que es que el 82%, 48.000, de 59.000, el 82% son del sector servicio. Claro. Que es la gran apuesta que Zapatero había hecho, incluso con el I+D, todo lo que nos habían vendido de I+D más I. Pues, aquí es un salto cualitativo hacia atrás, hacia una potencia de segundo rango.
Claro, es que el problema también ¿por qué sector servicios? Que lo que está ocurriendo también es que aquella persona que afortunadamente tiene empleo y tiene un salario fijo, pues está muy comedido. O sea, si tiene que comprarse un coche, si tiene que ir 2 veces a cenar una noche, va una. O sea, está retrotrayendo su consumo. El consumo está bajo mínimos. Entonces esto es el pez que se muerde la cola. ¿Por qué? Por la falta de confianza que se ha generado durante todo este tiempo. Hay una desconfianza brutal. Entonces, ese señor que tiene lo que se está... Tenemos las cotas de ahorro en máximo. Pero hay gente que tiene, ¿no? Claro, hay gente que tiene... Claro, pero el problema es que hay gente que tiene... Pues yo conozco a pocos, ¿eh? No, pero es decir, las tasas de ahorro están en máximos, la gente no consume. El empresario, aquel empresario que afortunadamente pueda tener algo de liquidez, está esperando a ver algo de luz para poder emprender. Yo, como consumidor, pues tengo que ver, bueno, el coche o el piso que voy a comprar voy a retrasarlo. Entonces eso al final genera un estancamiento de la economía. La OCDE recientemente, esta misma semana, el crecimiento en España para el año que viene, 0. Este último trimestre en territorio negativo. Es decir, al final muchos datos macroeconómicos, tal, y esto se traduce, este es el dato, 60.000 personas más. Eso es. Ese es el dato. Pues yo no sé la primera pausa, ¿queréis? ¿Seguimos hablando del paro a vuelta? Lo que quieras, solamente decir que no nos engañemos. Va a seguir creciendo el paro porque la economía española está muy herida, muy herida. Y hasta que no se restablezca la economía española, que eso estamos viendo ya algunas primeras medidas, no se va a corregir el tema. Pero es brutal, porque lo que dice el compañero es cierto, hay una crisis de consumo. Sí. Y esta crisis de consumo está provocando todos estos daños colaterales. Claro. Voy a ver si localizo un mensaje que llegaba ayer por Facebook, me parece, y que no llegué a leer, de un andaluz, de un joven andaluz, sí, 30 años, 30 y tantos, que dice cosas además de forma muy gráfica. Voy a ver si os lo leo a vuelta de pausa. Hasta ahora mismo, no os mováis, hasta ahora.